Estar viendo o trabajando más con los datos, porque ya hemos recapitulado los datos, hemos visto cómo podemos representarlos y vamos a empezar calculando parámetros estadísticos, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a ver los parámetros estadísticos, también llamados de posición o también de centralización, por ejemplo, media aritmética, moda y mediana. La media aritmética, voy a explicarlo cómo se hace sin hoja de cálculo y luego cómo se puede hacer directamente con la hoja de cálculo. Y vamos a comprobar que los resultados son, como es lógico, los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, la media aritmética se define, aunque esta fórmula parezca muy compleja, este símbolo significa sumatorio. Se define como sumatorio de todos los productos de la variable por su frecuencia absoluta partido del número total, ¿de acuerdo? Y o lo que es lo mismo, el sumatorio de todos los datos de la variable por la frecuencia relativa. Recordad que la frecuencia relativa era x sub y, en cada caso, era n sub i, partido de n, ¿de acuerdo? Bien, de las dos formas se puede hacer. Entonces, bueno, voy a definir los tres parámetros y luego lo vamos a calcular la tabla para ir un poquito más rápido. Y no, bueno, aquí tenemos cómo haría, nosotros vamos a ver esto paso. Mediana. Mediata es el lugar que se encuentra, igual que ocurre cuando vamos por una carretera, la mediana de una carretera, que es el lugar que ocupa el centro de la calzada que separa los dos sentidos de circulación. Pues la mediana es exactamente lo mismo. Es el lugar, el dato que ocupa el valor central. Quiere decir que por encima tiene el 50% de la distribución y por debajo el otro 50%. Bien. Si el tamaño de la muestra fuera impar, es único, pero si fuera par, lo que tenemos que hacer es calcular los dos valores centrales y calculamos la media aritmética, ¿de acuerdo? También lo vamos a ver, no preocuparse. Y si tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada todavía es más sencillo aún de calcular. Y la moda, que es lo más tonto del mundo, como su nombre indica, ¿qué es la moda? Lo que más se lleva, ¿no? Lo que lleva todo el mundo, lo que está de moda. Pues en estadística la moda es el dato que tiene una mayor frecuencia absoluta. Eso es la moda, ¿de acuerdo? Y ya pasamos a lo que serían percentiles, que son tantos por ciento de la distribución, que eso se hace, eso por ejemplo cuando tenemos el que haya tenido crío, puede decir el periodo, su hijo está en altura en el percentil 80 y en peso en el 70, y dice qué puñeta es. Quiere decir que su hijo, por debajo de tu hijo se encuentra el 80% en altura y el 70% en peso, que pesan menos que él. ¿De acuerdo? Lógicamente, la mediana va a coincidir con el segundo cuartil, ¿de acuerdo? Porque eso de cuartiles, si va de cuarto en cuarto, ¿no? 25%, 50% sería el segundo cuartil, que es igual que la mediana, tercer cuartil el 75%, etcétera. Ya veremos a ver cómo se hace esto también con el ordenador, simplemente con los datos que tenemos, que es todavía más sencillo, ¿de acuerdo? Bueno, voy a explicarlo ya. Vámonos a la hoja de cálculo y vamos a explicarlo con el primer ejemplo que veía en el libro, que era el de la familia, ¿no? Si yo quiero calcular cuál es la media, como ya hemos dicho antes, tenemos que multiplicar. Lo voy a hacer a pata, lógicamente voy a hacer menos cálculo. ¿Por qué? Porque lo hace todo la hoja de cálculo. Yo solamente voy a indicar la fórmula que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que poner n sub i por f sub i, ¿de acuerdo? Y ponemos, esto será n sub i, está mayúscula, no, vamos a ponerlo todo en negrita, mayúscula en negrita, y esto centrado, ¿de acuerdo? Lo primero que tengo que hacer es el producto, n sub i por x sub i, o mejor siempre gusta poner primero el valor de la variable, x sub i por n sub i. Si lo calculo directamente con la frecuencia, yo quiero señalarlo como si estuviéramos aquí delante de las mías,
La frecuencia relativa, pues ya lo podemos hacer, ya nos saldría el valor de la media casi directamente, pero bueno. Eh, y lo podemos hacer si queréis, ¿no? Aquí será por hacer cosas x sub i, bueno, sería x sub i. Entonces, uy, perdón, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Que hago esto todo minúscula, ¿no? Ah, está bien, vamos a poner, voy a tardar en poner, en escribir el título. Ahí está, x sub i, ¿de acuerdo? Y ahora vengo para acá, ¿y yo qué hago? Pues el producto. Vengo para acá, como voy a poner una ecuación igual. Y pincho lo que voy a multiplicar. Lo podemos poner o con producto o bien directamente me voy al teclado y le doy al asterisco. Fijarse bien que he puesto asterisco por este y doy igual. Lógicamente, como el... ¿Por qué me sale cero? Porque el valor de la variable, ¿cuánto vale cero? ¿No? Ese no va a contar para, entre comillas, 0 por 2, 0. El siguiente, ya lo que hago para los siguientes valores, yo lo único que hago es, como he hecho antes, coño, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes lo que he hecho? Ahora sí. Cuando se pone lila, estamos copiando. Ya lo estuve explicando. Si me pongo aquí y me sale azul, perdón, yo lo que estoy es cogiendo estos datos. Si yo los quiero copiar, me tengo que ir justo al vértice. Cuando se pone lila, sí se copia. ¿Vale? Y ya yo tendría que poner aquí, que voy a poner la suma de todo, lógicamente, ¿no? La suma de todo esto, ¿cuánto da? Está en eso, sí, perfecto. 126. Y eso yo, para calcular la media, es que me falta aquí las gráficas. Un momentito que voy a hacer sitio, voy a pasar las gráficas más para abajo, ¿vale? Para dejarme el sitio. Las gráficas fue lo que vimos ayer, el último día. ¿De acuerdo? Vamos a pasarla para tener más sitios. Eso se puede modificar como queramos. A la hora de imprimir tengo que tener cuidado si los quiero imprimir para no ponerlo siempre en modo de visualización, de impresión, para saber dónde se corta la página, para que no me quede nada cortado por la mitad, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a poner aquí medidas de centralización o de posición. Perdón, que no quería hacer una cosa, pero es que esto se puede. De posición. Uy, yo me he equivocado. Posición o centralización es lo mismo, ¿de acuerdo? Vale, lo pongo aquí, no pasa nada. Y lo pongo en negrita. Vamos a empezar primero calculando la media. Vamos a ponerlo. La primera columna, como lo estamos haciendo, a pata, entre comillas, porque aquí estamos utilizando la hoja de cálculo. Y luego directamente cómo sería, ¿vale? Bueno, pues empezamos aquí y pondríamos... Perdón. Negrita, coño, esa es. Bueno. La media, ¿cómo se pone? La media se utiliza el símbolo X, pero vamos a poner esto, ¿vale? Cada vez que tengamos una rayita arriba significa que estamos utilizando valores medios. Lo pongo también en negrita para que se vea, para destacar. Lógicamente doy al igual y yo, claro, ahí no voy a poner ningún valor. Yo lo que hago, pongo igual y lo pego, pongo esta aquí, pegadito para luego poner aquí ya el valor ya y se vaya modificando convenientemente, pero aquí es una cosa que está mal, porque tiene que quitarlo. Ahí, ahora sí está bien. Vale, ahora está correcto. Entonces, aquí que voy a poner, como vimos en la fórmula, está el libro aquí. Recordad que la fórmula que era de la media. Vengo para acá, estoy mareando, aquí está. Sumatorio de x sub i, esto es lo que hemos calculado en toda esa columna. Partido por n. En este caso n, y podemos hacerlo incluso el sumatorio de este, ¿no? Vamos a hacerlo de los dos fórmulas. Y ya no me sale la media. Me vengo para acá, que este, no este, pero aquí está. Y sería igual. Esta cerdilla, vengo para acá,
Le doy a la barra, recordar que la barra es el signo de división, nunca los dos ceritos, los dos puntitos. Dividido por esta otra que también es... Yo puedo modificar los datos, yo puedo introducir más datos y se modifica todo, hasta los gráficos. ¿De acuerdo? Que es la ventaja que tiene. Lo hace una vez y lo tiene para siempre. Y me da que la media de hijos es 2,52. ¿De acuerdo? Voy a hacer una cosa para que quede más presentable. Me pego para acá. Si yo hago lo mismo, como decía el problema, multiplicando x sub y por la frecuencia relativa, vamos a ver lo que nos sale, ¿no? Vamos a poner aquí x sub y, x sub y por la frecuencia relativa f sub y ya me he hecho toda la pata porque no he quitado ahí, f sub y, f así, sub y, lo quito, le doy a centrar los datos porque me gusta que esté centradito y esto será igual al producto de qué, de este primer dato por asterisco, bueno, que es control, no es mayúscula, frecuencia relativa. Le doy al igual, primero lógicamente me sale 0. Ya que vengo para acá, fijarse bien, si vengo para acá, ¿qué ocurre? Lo que hace es seleccionar, me tengo que ir a copiar, que si me voy al vértice, hay que acertar esto como entramatar. Ahora, el sumatorio de esto me tiene que dar la media, para que, hombre, no os estaría engañando, ¿no? Si yo hago el sumatorio de esto, me sale ahí, ¿no? Pues todo lo que tengo que hacer es, vamos a ponerlo aquí, porque no lo ha copiado, sería I2, ¿no? Fíjate cómo se pone, I2, no hace falta ponerlo en mayúscula porque solo se pone en mayúscula. Los dos puntitos de división, que no es división, y 8, ¿no? Y 8. Fijarse bien, 8, perdón, yo que enseño los dedos como si se me viera. Y 8. Hay una cámara para enseñar los dedos también. Y damos a esto y cerramos. Y nos da, qué curiosidad, qué curioso, lo mismo, ¿verdad? O sea, esto y esto es lo mismo. Si lo queremos hacer utilizando, y aquí vamos a ponerlo, ¿cómo lo podemos poner? Hoja de cálculo, ¿no? Vamos a ponerlo HC, los valores que se hacen directamente con la hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Para comprobar que es lo mismo, porque es lo mismo. Estoy poniendo más pesado que que pesado me estoy poniendo. A ver, la media que será si lo calculo con la hoja de cálculo. Me vengo a fórmula. Aquí voy a poner la fórmula de la media. Voy a f de x. Y voy buscando media. Media, bueno, lo voy a ir, como yo ya lo tengo más que visto, es promedio. ¿De acuerdo? La media, promedio. Promedio, dice, vamos a ver cuál que nos vale. Promedio de los argumentos que coincide con las condiciones. No, este no vale. Promedio y conjunto. Promedio del valor de la celda que cumple con varios. Este tampoco me vale. Promedio calcula la media de una muestra, el texto se valora como 0. Espérate que me ubique esto. Este devuelve el promedio de todas las clases de un área de una base de datos cuya contenido coincida con los criterios. Promedio A. Promedio valor, vamos a decir este, ¿de acuerdo? Me vengo para acá, doy al siguiente. ¿De qué intervalos? Cojo este, ya estoy haciendo mal porque lo que me hace es copiar, ¿se han dado cuenta ustedes? Es seleccionar. Vale, que es que para mí esto es dividido por cojones. Vale, y el otro es este, ¿no? Cuando estamos copiando el número se pone igual, lila, no asustarse. Le vamos a aceptar. Y nos da error porque lo hemos hecho malamente. Porque no es esto. Vamos a ver cuál es la que da el promedio. A ver, promedio, que yo no me acuerdo si promedio, ¿qué media aritmética no viene? Ah, mira, viene media acotada,
Media armónica, media geométrica, mediana, pero es promedio lo que hay que calcular. Vamos a ver, mediana dada aquí directamente, la moda también, pero como aquí es simplemente L, no hay que hacer nada ya, raro. ¿Dónde está probabilidad? Promedio, a ver si es el promedio este. Promedio, aceptar. Promedio, y coño, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Fórmula, tengo que cambiarla. Promedio, está, aquí está, promedio. Siguiente, promedio. A ver si aceptar. Pues me equivoco también. ¿Cuál era? No me acuerdo ahora, que se me ha olvidado cuál era. Pero un tito, que esto se arregla rápido y pronto. Aquí lo tengo yo calculado. La media, ¿cuál es? Promedio. Ah, bueno. ¿Sabes lo que ocurre aquí, no? Aquí lo que ocurre es que tenemos unos datos que no sé, ahora mismo no sé cuál es habría que hacerlo de todo el producto. Bueno, igual, venimos para acá. Estamos aquí, ¿verdad? Había que hacerlo, claro, perdón, había que hacerlo de esta columna. Fíjate bien cómo nos va a salir. Seguro que hay para hacerlo, pero ahora mismo no voy a perder mucho tiempo. Si lo hago con esta, cerramos aquí, tampoco nos da porque no, ¿dónde lo he hecho yo? ¿Qué columna he cogido? Coño, si no he cogido la que era, ¿no? Es H, ¿no? A ver, esta es H, no G, porque he puesto y G. H. Pero si hago de eso, sí me va a dar lógicamente, ¿eh? Tampoco me da. Pues hay una forma de hacerlo y ahora mismo no me sale. Vamos a ver un momentito. Fórmula. A ver. Funciones. Promedio sí, a ver si es esto. Representa la muestra de una población. A ver si es promedio sí. Coño, ¿qué he hecho aquí? Vamos a borrarlo. Igual. Promedio. Promedio. A ver si es este. El valor de promedio coincide con las condiciones. Este no era. Es decir, el conjunto. Siguiente, este es el que probamos antes, ¿no? Que tengo que multiplicar porque no es lo mismo todos los datos, ¿verdad? No creo que sea así. A ver. Aceptar. Oye, sí me salió bien. A ver si sale aquí. Aquí no sale, ¿no? Vamos a ver. A verlo ahí, lo que pasa es que no lo encuentro ahora mismo. De esta manera ya lo hemos calculado a pata. Digamos que así también es rápido, ¿no? Como lo hemos hecho nosotros. Pero ahora mismo, promedio, sí. A ver si es. Valor, una muestra. No, pero es que esto es muestra. Vamos a ver aquí, buscar media aritmética. No viene, ¿no? Bueno. Funciones, vamos a ver todos los promedios ya uno por uno. Que voy a hacer bien. Aquí tengo yo otro problema hecho.
Pero en los problemas que tengo hecho, por aquí lo tengo con intervalos, y aquí ya no lo he calculado porque nada más que lo hice en este. El primero que hice, ven ustedes los valores, es que esto no es N sui, esto es X sui, ¿eh? Aquí me he equivocado yo. Esto es, como eran valores que a los cuales he calculado directamente la media, por lo cual se me ha ido el santo al cielo. Porque esto no es N sui, esto es 10 valores, de los cuales no se le calcularon línea media ni nada. A ver, aquí que lo tengo mediante intervalos, pues aquí no lo calculé yo la media, lo hice yo con la fórmula. Va a ser más fácil hacerlo con la fórmula. Bueno, vamos a ver. 5. Entonces, promedio. Ahora es que si hacemos la media, tenemos que tener en cuenta, así el promedio promedio. No sale tampoco. Vamos a ver. Lo vamos a dejar y ya hay que poner la forma. Pero yo me juraría que había una forma de ponerlo y no hacía falta poner ninguna fórmula ni nada. Número de semanas, normalización. Que claro, cuando tú tienes la variable, la frecuencia es 1, pues es muy fácil. Lo malo es cuando no es 1. ¿Veis? Tenemos todo, potencia, promedio. Bueno, pues si yo quisiera hacer promedio de todo esto, lógicamente me da 2,5, ¿no? Bueno, 2,5, me da lo que sea, ¿no? Pues aquí tenemos un valor único. Pues claro, me da 3, pero vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el promedio de esto, me tiene que dar, está bien hecho, me tiene que dar 2,52. Promedio solo. Vamos a ver, una tontería, porque lo mismo me da a mí poner la fórmula. Promedio, aquí está, promedio. Y lo hacemos de esta columna, ¿no es? Perdón, de esta. Claro. Esto hay que hacerlo. Cuando tenemos una frecuencia, me pasa a mí que yo me equivoqué. Claro, lo haces si tú tienes una frecuencia 1, pero aquí como va variando la frecuencia, me parece a mí que no encuentro yo. Hay que indicarle, lógicamente, a ver, este promedio que representa la muestra de una población. Se resuelve el promedio de los argumentos. Por la media aritmética se hace como yo he dicho, ¿de acuerdo? Bueno, que representa la muestra de una población, promedio. Es que hay que hacerlo. No, habrá alguna forma, pero ahora mismo ya no vamos a estar aquí perdiendo más tiempo. Ya lo empezaré a visualizar un poquito hasta que encuentre cómo se hace que tenemos media acotada, media armónica, pero la media acotada no es tampoco el promedio. No es tampoco esto. Bueno, pues lo dejamos ahí. Ya sabéis cómo se calcula. De todas maneras, el otro tampoco lo podemos hacer. Lo podemos hacer cuando yo tengo. Para hacer eso tengo que meter todos los datos a la vez. ¿Me explico? No sea, los datos lo meto uno por uno, pero claro, eso es un verdadero lío. Entonces, yo lo que hago es sencillamente, bueno, puedo hacer, porque esto ya es una tontería, porque aquí ya haciendo el producto me da la media. Dos formas de hacerlo. O bien, vamos a borrar esto, ¿vale? Dejamos esto aquí, ya veremos cómo se hace.
pasamos a la moda, ¿no? La mediana, perdón. La mediana es M. Vamos a quitar esto, que es que esto también copia solo. La mediana, para calcular la mediana, me vengo yo, lógicamente, utilizo la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia relativa acumulada. Vengo para acá, ahí está. Entonces, ¿cuál es la? Me vengo y miro aquí o aquí el 50%, ¿no? ¿Cuándo se alcanza el 50%? 50% se alcanza ¿dónde? Este valor, ¿no? Entonces, la mediana es 2. ¿De acuerdo? Porque aquí es donde alcanzo yo ya la mitad justo de los datos, porque tengo 50 datos, bueno, la mitad donde se encuentra. Fíjense bien, aquí, pues entonces vengo para acá, donde estaría la mediana es 2. Me vengo para acá, este valor de frecuencia relativa acumulada, ¿a qué valor de la variable corresponde? A 2. ¿De acuerdo? La moda quizás sea más fácil todavía de hacer, ¿no? La moda, aquí no tengo problema porque tengo datos suficientes. Si tuviera una representación, por ejemplo, a ver, en aquí, por ejemplo, que tenemos los datos y no están ni ordenados siquiera, ¿no? Aquí, en este caso, pues vamos a tener como es par, tengo que tomar los dos valores centrales y hallar, pero este está hecho no está hecho de la misma manera que, porque aquí no tenemos esto está mal porque la frecuencia absoluta es una cosa que, o sea, aquí la frecuencia relativa no tiene mucho sentido en el momento que tengo los datos es un único dato. Cuando yo lo tomo mediante intervalos, sí, pero como si yo hago el tratamiento mediante intervalos, sí, porque tengo una frecuencia, pero ahí no tengo frecuencia ninguna. Ahí yo no sé qué estaría pensando cuando hice eso, no estaría pensando en la musaraña porque yo no sé para qué puñetas me dediqué yo a hacer esto. ¿De acuerdo? Fue por experimentar y me pasa a mí que metí un poquito la pezuña. Bueno, venga, repito. Esos datos, cuando tenemos los datos son 10 datos y no hay ninguna frecuencia de repetición, solo los datos son distintos, no hay que usar ni tabla de cálculo ni nada, simplemente manejar los 10 datos y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, la moda, me vengo para acá, es el más fácil de calcular, como ya he dicho, me vengo para acá y ya con eso lo dejamos. Bueno, y a medida de... Eso sí se puede hacer con esto. Aquí. La moda, ¿no? Me vengo para acá. Y la moda me vengo a la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el dato con mayor frecuencia absoluta? Fíjese bien, 2. Entonces aquí pongo 2. Si no, uy, perdón. Nos venimos a la otra celda. Perdón. Es 2, ¿no? Fijar, para yo calcular, por ejemplo, el primer cuartil, que aquí viene también para hacerlo, pero ya yo, no, el primer cuartil es el 25%, ¿no? A ver que lo he puesto malamente. Así voy a menos con gatos callados. Cuartil. Primer cuartil, pongo en negrita. Segundo cuartil, ¿no? Que corresponde a la mediana. Y el
tercer cuartil, porque lógicamente el 100%, el cuarto cuartil es toda la población, ¿no? Esto es negrita también. Aquí, el tercer cuartil. Ahora, tercer cuartil. Me he comido la I. 23 como el Papa. Tercer cuartil. Igual que no lo he puesto. Bueno. Igual. Me vengo a la frecuencia relativa acumulada. N sui. Estamos en la hoja 5, sí. Y entonces me empiezo a... Como tengo el 25%, ¿dónde lo alcanzo? Aquí, ¿no? Yo antes como calculé la... Yo antes me equivoqué yo al calcular la media. La mediana, perdón, la mediana es si son 50 datos. Los 50... Espérate. Coño, esto, perdón, disculpa. Es que, a ver, perdonen ustedes. Yo ya le dije al principio de cuando estaba explicando esto, que yo frecuencia absoluta usaba FSUI, y he estado en la confusión, ¿de acuerdo? Entonces, el primer cuartil es el 25%. Aquí incluso lo tenemos en porcentaje, ¿no? El 25% se alcanza también para 2, curiosamente, ¿no? Este es un caso muy peculiar porque lógicamente se alcanza en el... Como aquí, fíjate bien, aquí tenemos ya, para este valor tenemos el 25 y el 50%, es cuando se alcanza. Es un caso muy raro, pero bueno. El primer cuartil vale también 2 y si nos fijamos, la mediana también se encuentra aquí. Esto en muy pocas ocasiones se da, pero bueno, no es muy homogénea la distribución, pero bueno. Bueno, ahí solo vamos a ver en la medida de dispersión y ya se corrige con la medida de dispersión. Y ahora, el tercer cuartil, que corresponde al 75%, no se alcanza al 75%. Para 3, ¿no? ¿Lo veis o no lo veis? O sea, directamente, o bien, aquí incluso como yo os puse de ejemplo lo que era el porcentaje acumulado, fíjate bien, el 25% ¿para qué valor corresponde? Porque esto es 12%. Me quedo también con el 50% en el mismo valor de la variable. Y luego vemos cómo el 75% yo ya lo alcanzo, ¿verdad? Porque todo es 84% para el otro valor. Esto es lo que me sirve a mí para calcular los cuartiles leyendo la gráfica. Lógicamente, si nos vamos a la fórmula, a ver si aquí la fórmula, bueno, incluso la mediana, pero la mediana volvemos a lo mismo. La mediana nos encontramos con que, entre comillas, no se va a poder hacer, vamos a verlo, vamos a hacer igual que con la media. Por ejemplo, la mediana, cuando yo tengo una distribución sencilla, que sencilla quiere decir, con un solo dato para cada valor de la variable, sí es relativamente fácil. Pero cuando tengo una frecuencia para cada valor de la variable, ya la cosa cambia. Por ejemplo, aquí tenemos, ahí está la mediana, ahí está la mediana, ¿no? Devuelve la mediana de una muestra dada, claro, pero claro. Yo aquí tendría que tomar muestra dada, esto, y aquí tendría que poner el otro, ¿no?
Cuando doy a aceptar, me sale 3. En este caso, no 2. A ver la moda. La moda. A ver la moda. Pero aquí, es que este caso particular. Es que, bueno, pero es que ten cuidado que también los criterios de interpretarlo son distintos. Bueno, a ver, la moda sería así. Moda, vengo para acá. Vamos a escribirlo más rápido. Moda. Moda de varios, ¿no? Entonces pongo siguiente, pongo los valores y luego pongo en el siguiente esto, ¿no? Voy a aceptar. Y la moda me sale 1. ¿Esto cómo va a ser? Posible, ¿no? Porque la moda está claro que es 2, ¿no? O sea, es que estos valores, repito, a ver si quitándolo de varios se sale. A ver si estos valores no son muy para allá. A ver, me sale aquí. Eso es lo que es que voy a viciar un poquito más. Vamos a ver moda de 1. A ver si es la moda de 1. A ver, aceptar. Pues no, esto no es lógico. Esto claramente, yo no sé qué criterio emplea esto para calcular, porque ya sabemos todos que el dato que me hace repite es 2, ¿no? No hay, lo leemos. No, vamos a dejar esto aquí y ya intentaré yo ver cómo se puede calcular directamente con la tabla, porque vamos, con la hoja de cálculo ha quedado claro, ¿no? Yo lo único que tengo que hacer es añadir esta columna más para el caso de la media y los otros valores prácticamente yo donde lo voy a hacer va a ser utilizando, como voy a calcular los valores, utilizando la frecuencia relativa acumulada y voy buscando, lógicamente, aquí voy a tener el mismo valor para el primer cuartil, el 25% y el 50% se encuentra para el mismo valor de la variable, para 2, ¿de acuerdo? Bueno, pues os dejo aquí hasta el próximo día y ya veremos las medidas de, bueno, con la hoja de cálculo, o sea, cuando tenemos, perdón, un inciso, cuando tenemos mediante intervalo se hace exactamente igual y yo lo que me quedo es con estos valores. Y yo calculo lo que sería la media la media utilizando para ello la marca de clase y hablaremos de moda, por ejemplo, aquí la moda, ¿cuál será? 45, que corresponde al intervalo modal, que se llama así, 42,5, 47,5. Aquí quizá frecuencia relativa, perdón, repito otra vez que yo la frecuencia relativa lo veía como en SUI, por eso me he confundido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí perfectamente vemos como el 25% se alcanza para este intervalo, ¿no? Pues yo digo que este es el intervalo, el 40 es para el primer cuartil. La media para cuál se encuentra, fijarse bien, para este, ¿no? Aquí tenemos ya más del 50% de la población, pues este es el intervalo medio. El tercer cuartil corresponde a este valor de la marca de clase, que corresponde a este intervalo. Y la moda, como he dicho ya, el intervalo modal es el que tiene una mayor frecuencia absoluta, que corresponde en este caso a 45. Es exactamente igual, ¿de acuerdo? Bueno, pues después de este pequeño inciso que se me olvidaba, pues hasta mañana y ya veremos, como dije antes, las medidas de dispersión. Salud a todas y a todos.